Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Es grato tenerles y nos alegra que estén compartiendo esperanza con otros. Estamos abordando un tema que tiene promesas, que trae consuelo, que también nos indica que tenemos que estar preparados. Estamos mirando la exactitud de la profecía bíblica y aparece ahora un tema fundamental en este recorrido que nos ayuda a prepararnos para el tiempo del fin. Vamos a hablar acerca de algo que sinceramente es importante que lo tengamos presente en un conflicto que es entre el bien y el mal y cuyo tema principal es la adoración. El tema de la ley de Dios. Y hay un título para el tema de hoy: el cambio de la ley. Tenemos un invitado especial, es el pastor Eduardo Anaya. Pastor, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, pastor. Una alegría compartir con usted y con todos nuestros amables amigos que nos ven a través de Esperanza Colombia Televisión. Así es, pastor. Y en términos generales, la importancia del tema de esta semana, pastor. Sí, por supuesto que para el tiempo del fin es un aspecto clave identificar el concepto y especialmente la adoración a Dios, el tema de la ley de Dios y cómo a nivel general a veces se ha descuidado ese tema, ¿no? La ley de Dios, los 10 mandamientos, incluso en círculos cristianos. Sí, el mundo levanta a veces su controversia en torno a esto, ¿no? Pero la verdad es que tenemos una palabra profética clara, especial. Y comencemos a abordar el tema, pastor. Hablamos de un tópico que llama la promesa, pero que también nos habla de un conflicto, una lucha que algunos ubican antes de la vida de Pablo o después. Hablemos de eso. Seguramente quienes esta semana han disfrutado la lectura de la Biblia y la lección de escuela sabática recordarán que justamente, pastor, el autor de la lección enfatiza en primer lugar como esa lucha que llega a cada ser humano entre guardar la ley de Dios, entre no guardarla, ese conflicto cósmico, pero que llega hasta el corazón de una persona. Y básicamente en Romanos, el capítulo 7, nos abre el panorama a partir incluso del versículo 15, donde dice: lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y entonces allí el apóstol describe de una manera muy real esa lucha de las personas que tienen el intentar guardar los mandamientos, el intentar obedecer a Dios, y como que otra ley en su cuerpo que los arrastra. Se revela. ¿Cierto? Se revela, así es. Así que al detectar eso, es interesante también poder analizar que hay dos posiciones teológicas respecto al contenido de este tema. Hablemos de ese punto, pastor, su análisis del mismo. Sí, las dos posiciones teológicas que pueden ser defendidas con argumentos bíblicos es que este conflicto en el corazón de la persona ocurre antes de la conversión. O sea, una persona que no conoce a Jesús, que no tiene a Dios en sus pensamientos y apenas empieza a escudriñar la palabra, empieza a conocer y descubre esa lucha en su ser, y entonces entiende que Jesús es la solución a su problema y acepta a Jesús. Y entonces esa lucha describiría una persona antes de conocer a Cristo. O sea, podría pensarse que es una batalla que ahí termina cuando encontramos a Jesús para esa posición. Para esa posición, exactamente. Apenas la persona conoce a Jesús, ya mantiene esa comunión con Dios y no vuelve a experimentar esa lucha. ¿Algo parecido con salvo, siempre salvo? Sí, algo Quizás tiene que ver. Sin embargo, la otra posición teológica que me parece a mí que es como la más acertada es el enfoque que mientras estemos con vida y antes que Jesús venga, esa lucha permanente entre el pecado, o más bien del pecado en nuestro corazón, será muy evidente, porque no hay nadie que pueda vacunarse contra el pecado, ¿verdad? Mientras pisamos esta tierra. Así es. Así que a partir del versículo 21 dice el apóstol: así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente
y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí está esa expresión angustiante, miserable hombre de mí. Yo creo que todos, Pastor Ezequiel, en algún momento en nuestra experiencia cristiana hemos vivido esa experiencia. La circunstancia de o nos han descubierto o somos conscientes de la realidad del pecado en nuestra vida. Y cómo únicamente, afortunadamente, la frase del versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hay otro texto, creo yo, que es iluminador, Pastor, que está en 1 Corintios, el capítulo 15, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el versículo 57, dice: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, definitivamente el problema no es si la ley es buena o la ley es mala. Correcto. El problema es el pecado. La ley no tiene ningún problema. La ley no tiene dificultad, es el pecado. Y creo yo, por eso el autor de la lección me parece que enfoca muy bien el tema, porque de esa manera podemos entender mejor el capítulo 8 de Romanos. Y me gusta cómo comienza el capítulo 8, ¿no? No hay ninguna condenación. Yo lo comparo, Pastor, y mientras estudiaba este tema, imaginaba cuando he viajado con mi familia, vía terrestre, a diferentes lugares aquí en Colombia, y hay sectores donde se han hecho infraestructuras maravillosas y donde hay túneles largos. Sí, impresionante. Y aquí mismo, cerca de Medellín, hay uno, por el lado de los llanos hay otro túnel bastante largo, no sé cuál de los dos usted ha recorrido. Uno, el de acá. Ok. Y resulta que cuando uno va allí detrás de un camión lento, y atraviesa, y cada kilómetro del túnel es una angustia permanente. Claro. ¿Cuándo volveremos a ver la luz? La luz. Y me da la impresión que Romanos capítulo 7 es como pasar ese túnel, ¿no? Todo oscuro, la batalla, la lucha. Y apenas uno ve allá a la distancia una luz, ¿cierto? Al final del túnel. Entonces, es como Romanos capítulo 8. Cuando aclara el panorama, cuando ya uno sale del túnel, y el apóstol lo dice en palabras muy triunfantes: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, qué hermoso es eso, ¿verdad, Pastor? Seguridad plena, ¿no? Porque uno viene escuchando de la batalla de Pablo, pero comienza ese 8 y termina el 8 también hablando que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí. Bueno, Pastor, el tema fundamental que estamos viendo aquí es el de la ley también, y ya usted nos ha hablado, la batalla, el problema lo tenemos en nosotros, la ley no constituye ningún pecado, pero encontramos gente que, usted lo decía, piensa que la ley nadie la ha guardado, ni la puede guardar ni la guardará. Pero esta última parte que usted enfatizaba es victoria en Cristo. Sí, por supuesto. Y sin intentar devolverme, pero ahí en Romanos el capítulo 7 es claro que el versículo 12 lo dice, de manera que la ley a la verdad es santo el mandamiento, santo, justo y bueno. Es algo que Dios ha creado para beneficio del hombre, porque realmente las leyes, un ejemplo, son las leyes de tránsito. Las leyes del tránsito no quieren causar infelicidad en el ser humano. De repente un corredor de autos o de motos puede ser infeliz cuando el semáforo está en rojo, pero aún así es una protección para su vida. Correcto. Dios, que es el autor de la ley, y ese es un tema de muchas lecciones anteriores, ¿no? Dios como el autor de la ley, de los 10 mandamientos. Sin embargo, en este conflicto final, y como estamos en el marco de los eventos de los últimos días, Satanás ha intentado realmente cambiar esos 10 mandamientos. Incluso en el mundo cristiano, particularmente hay cristianos que aseguran seguir los principios bíblicos, que insisten en cambiar los 10 mandamientos. Así es. Y entonces, lamentablemente algunos utilizando textos
como por ejemplo cuando el apóstol Pablo un día se reunió con un grupo de creyentes, un domingo, ¿cierto? Pero en ningún momento la Biblia habla de ese cambio del sábado al domingo. Realmente el sábado sigue siendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios y no hay razón por la cual pensar o imaginar que Dios instituyó el domingo como un cambio por el sábado. No, y uno encuentra en esos textos que hablan del primer día que pues la reunión no era porque estaban celebrando. Por ejemplo, los discípulos están encerrados por temor, trancadas las puertas muy bien ese primer día, ¿no? Así es, sí. Y la otra circunstancia fue de un viaje que incluso dice la Biblia que ese domingo se extendió la predicación hasta medianoche, justo porque al otro día iba a salir el apóstol Pablo a viajar, ¿no? En un viaje, en uno de sus largos viajes misioneros. Eso nos identifica y debe confrontarnos a todos, tanto creyentes, cristianos o personas que nos acercamos al conocimiento de la Biblia y ver textos tales como San Juan, el capítulo 14, el versículo 15, porque la medida de guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos, incluido el cuarto mandamiento que habla del día sábado, es simplemente el amor. Dice Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso significa, queridos amigos, que simplemente es cuánto amas a Dios. ¿Estarías dispuestos por amor, estarías dispuesta por amor a Dios a guardar sus mandamientos, a descansar el día sábado? Es interesante ver cómo en la actualidad, con tantas leyes de libertad religiosa que hay, pero la gente sigue insistiendo en de pronto mortificar a aquellos a quienes deciden guardar el día sábado, por ejemplo. El yugo de esclavitud, dicen, ¿no? Si supieran qué ocurre en el corazón. Correcto, así es. Y hay un texto, creo yo, pastor, que no puedo dejar de leer en la primera epístola de San Juan. Allí en esa primera epístola, el apóstol Juan declara en el capítulo 2 algo muy certero, muy cierto. Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 3 y 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que quien diga que no hay que guardar los mandamientos, la Biblia lo cataloga directamente como una persona que no está con la verdad, que es mentiroso. Y esa claridad en la Biblia es única, ¿no, pastor? Supremamente clara. Pastor, igual en el tiempo hubo ese intento de cambiar la ley, ¿no? Por supuesto, al mirar los anales de la historia, descubrimos que justamente fue el Imperio Romano y específicamente el Papado quien cambió esos 10 mandamientos y logró disimular la realidad del sábado. Hoy incluso miles de cristianos guardan el día domingo pensando que están haciendo bien las cosas, ¿ves? Pensando que no hay problema. Y cuando las personas miran estos textos, piensan que el problema es en la ley, que la ley no debiera existir. Justamente traje una pequeña ilustración, porque al abrir Romanos capítulo 7, dice el apóstol, yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Sí, pues está diciendo que si no hay ley, no hay pecado. Exactamente. Y que la función de la ley es simplemente mostrarnos el pecado, así como con una ilustración muy famosa, ¿no? De el espejo. Un espejito. Entonces uno en un espejo, pues solamente puede mirarse cómo está, ¿cierto? ¿Ya vio su rostro hoy, pastor? Oh, sí, sí.
pastor. Ahí está. Es importante, todos los días lo miramos. Así es, así es. Y la ley funciona como un espejo. O sea, el apóstol Pablo no conociera la codicia si la ley no le dijera no codiciarás. O sea, él no fuera consciente de esa realidad. Así que cuando una persona dice, no, yo puedo guardar cualquier día de la semana, ¿cierto? O qué bueno es la tradición. Mira, qué importante es, queridos amigos, que no dependamos de la tradición. Ah, no, es que el domingo hay que guardarlo porque es algo de tradición. Sí. No, pero ¿quién creó esa tradición? ¿O cómo se formó? Es algo que se creó aparte de la Biblia, porque la Biblia habla de los 10 mandamientos y no separa nunca el cuarto mandamiento, Así es. el descansar el día sábado como un símbolo. Y más adelante en las lecciones vamos a ver cuán importante es el sábado y cuán necesario es para adorar a Dios de la manera como Él lo merece. Pastor, y volviendo a la ilustración tan especial del espejo, tan conocida, hay personas que quisieran deshacerse del espejo, sabiendo la importancia que tiene. Otros quieren que el espejo como que de pronto los arregle, pero el espejo no puede arreglarlos. Totalmente. Yo vine incluso preparado para romper el espejo, pero de repente Espejo mentiroso. Pero espejo de pronto causó un accidente aquí. Ajá. Sin embargo, hay miles de cristianos que pretenden romper ese espejo de la ley de Dios para no sentirse pecadores, ¿no? Entonces, Absurdo, ¿cierto? prefieren esconder esos mandamientos que pueden identificar nuestro pecado, que es eso que está allí dentro de nosotros. Así que una persona que empieza a conocer a Dios, que llega a amarlo de todo corazón, fácilmente le va a quedar fácil mirarse en ese espejo, Claro. ver qué mandamiento. Ahora, no es que el guardar esa ley lo va a salvar, no. Que sería como tratar de que el espejo nos pueda peinar, nos pueda lavar el rostro, ¿no? Exactamente, la Ajá. ley no tiene ningún poder salvífico, el único poder es Cristo, como lo hemos afirmado en esta hora. Cristo es el único que nos da la salvación, pero cuando una persona ha entregado su vida a Dios, ha aceptado esa salvación, ahora no le va a quedar difícil guardar los 10 mandamientos, porque es Dios obrando en su vida. Como dijo el apóstol Pablo en algún momento de su experiencia cristiana, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pastor, extendámonos un poquito, siempre hemos querido transmitir esperanza. Quizás allá al otro lado hay alguien que piensa, como le han dicho, ¿no? Que no se puede, no se podrá, pero ¿en dónde está ese poder, esa ayuda que necesitamos para vivir a la altura de esos principios inmutables? Sí, definitivamente que el único poder es Cristo Jesús. Amén. Y cuando una persona se acerca, reconoce sus equivocaciones, descubre por medio incluso de la ley de Dios que su vida está desordenada, que está como cuando el mundo al comienzo, desordenado y vacío, ¿no? ¿Cierto? Pero se acerca a Dios y entonces se encuentra que el único que nos puede cambiar es el poder y la sangre de Cristo Jesús. Entonces, es una gran bendición porque, y volviendo a nuestro tema general de este trimestre, ese conflicto entre el bien y el mal, ¿hasta cuándo se va a extender? Hasta el final de los días. ¿Hasta cuándo seguirá esa lucha? Hasta que Jesús venga por segunda vez. Pero Apocalipsis claramente describe ese conflicto cósmico hasta el fin, ¿sí? Y entonces, allí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7, dice Apocalipsis 14, 6 y 7, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. Otras versiones dicen, aquí está la perseverancia de los santos. Me encanta esa versión, Sí, ¿no? se mantienen. Porque algunos confunden esa palabra en griego como la paciencia en contraste con la ira y el enojo. Ajá, No, sí, sí. esta palabra tiene que ver más es con la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Entonces, simplemente una persona, cuando es consciente que está viviendo en los tiempos del fin, en el fin del tiempo, debe examinar su vida, reconocer que solo en Cristo está la victoria, solo aceptando a Jesús podrás tener la salvación, y ahora te colocas en sus poderosas manos de amor para que al enfrentar las escenas finales de la historia de este mundo, podamos hacer parte de ese grupo que persevera, que guarda los mandamientos de Dios y que tiene la fe en Jesús. Pastor, ya resumiendo en estos últimos minutos, aquí hay una pregunta muy interesante que yo quisiera tocáramos. ¿Cuál es el problema con aquellos que hablan acerca de la realidad del pecado y sin embargo argumentan que la ley de Dios ha sido abolida, como para tratar de sintetizar ese tema? Sí, efectivamente, el mandamiento de Dios es santo, justo y bueno. Es el reflejo de su carácter. Correcto. Y quien desconozca la ley de Dios es desconocer a aquel que lo creó. ¿Ves? Claro. Entonces, creo que hay un ejemplo muy real y es de una persona que niega la familia de donde vino. ¿Ves? Y una persona que niega a su papá, a su mamá, que no, ¿cierto? Por X o Y razón, pues está desconociendo sus raíces, ¿verdad? De la misma manera, la persona que intenta negar la ley de Dios o abolirla o cambiarla o pretende cambiarla, está desconociendo a Dios, el Creador. Correcto, y ese ya es un punto bastante delicado. Pastor, en síntesis de la lección y sabiendo que el cuadro nos lleva a saber que finalmente Dios tendrá sobre esta tierra gente resuelta, firme, perseverante, ¿cuál es el mensaje que dejamos a nuestros amables televidentes? Sí, es necesario que sigamos confiando en Dios, que podamos aferrarnos a Cristo, obtener el perdón, arrepentirnos de corazón para que nuestra vida cambie. Y entonces permitir que Cristo en nosotros nos dé la fuerza para tener esa alegría de guardar los mandamientos de Dios realmente como debe ser, ¿cierto? Y finalmente, yo creo, pastor, que el secreto es una sola palabra, Jesús. Jesús. Jesús es el que nos da la victoria. Que en el tema de que estamos tratando es el centro, el todo para nosotros. Así es. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a seguir creciendo, preparándonos para el tiempo del fin y para poder mantenernos firmes de parte de la verdad. Pero ante todo no olvidemos, Jesús es el centro, debe ser el centro de nuestra vida. Pastor, muchas gracias. Con mucho gusto, por acompañarnos, por estar con nosotros. Estamos a usted los invitamos a estar con nosotros cada semana, a difundir en las redes sociales este mensaje que sin duda es de mucha esperanza y que nos prepara para los eventos finales. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.